Título: Las historias de abuelita siempre traen sonrisas y recuerdos de la infancia. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo donde vivía Rosa, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia, mientras que afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación, mientras luces inexplicables bailaban en la oscuridad. Y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Cada extraño suceso se acumulaba sobre el anterior, tejiendo una enmarañada red de misterio que arrastraba al lector más profundamente a la historia, ansiando saber qué fuerzas siniestras estaban en juego. Era una tarde de otoño, y Rosa, con su cabello plateado y ojos que brillaban con sabiduría, decidió saborear una taza de té caliente. Miraba por la ventana, contemplando cómo los árboles se desprendían de sus hojas doradas. Pero el momento de calma se interrumpió de golpe. Un golpe en la puerta. Un mensajero anónimo que entregó un sobre ajado. Temblando, lo abrió y leyó las palabras que tambaleaban su mundo. ¿Tu hijo fue? El culpable. El dolor se apoderó de su pecho y sus manos temblaron al entender que la vida que había llevado junto a su difunto esposo no era lo que parecía. Aunque adoraba a su hijo, la idea de que pudiera estar implicado en un crimen tan atroz la dejó sin aliento. Decidida a descubrir la verdad, comenzó a investigar, recordando viejos murmullos sobre rencillas familiares y secretos ocultos. El encantador y tranquilo pueblo se convertía en un laberinto de sombras, y las caras familiares comenzaron a parecer cada vez más desconocidas. Cada visita al mercado, cada conversación entre vecinos estaba impregnada de tensión y desconfianza. Días más tarde, un nuevo mensaje llegó, insinuando que su ama de llaves, Clara, tenía información vital. ¿Podía confiar en ella? Cuando Rosa finalmente se enfrentó a Clara, el tono de la conversación cambió de inmediato. Clara, con lágrimas en los ojos, reveló un asombroso detalle. Su esposo, a quien ella había amado con todo su corazón, tenía planes de huir con una amante secreta. El impacto fue devastador. Cada nuevo golpe la sacudía, y con cada revelación, el tejido de su familia comenzaba a desmoronarse. Las sombras de traición y desconfianza se adensaban alrededor de ella. Y Rosa se encontraba atrapada en un torbellino de emociones y decisiones imposibles. Justo cuando pensaba que los secretos no podían ser más dolorosos, un encuentro inesperado con un viejo amigo de su esposo la llevó a una nueva pista. Él parecía saber más de lo que decía. A medida que la tensión crecía
y el aire se volvió más pesado con la inminencia de la verdad, Rosa se detuvo en su jardín, un sobre en la mano, su mente llena de preguntas. ¿Debería arriesgarlo todo para desenterrar un horror familiar? ¿O la lealtad a su sangre sería más fuerte que la verdad misma? Los tonos cálidos de la tarde se fusionaron con la angustia en su corazón, mientras el viento soplaba, llevando consigo hojas y recuerdos. La duda era ahora su compañera más constante. Las luces del ocaso comenzaban a titilar, transformando el jardín de Rosa en una mezcla de sombras y destellos dorados. El aire, espeso con tensión, pareció detenerse cuando su viejo amigo, Manuel, se acercó a ella, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «Rosa, hay algo más que necesitas saber», dijo, su voz apenas un susurro. El corazón de Rosa latía con fuerza. La ansiedad se apoderó de ella. Manuel la llevó a un rincón del jardín, alejado de miradas curiosas. «No es solo tu hijo. Hay cosas que no comprendes», agregó. Las palabras se enredaron en el aire frío, desafiando su coraje. ¿Qué secretos aún quedaban por desvelar? Rosa sentía un nudo en la garganta, ansiosa por respuestas, pero temerosa de lo que podría encontrar. «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque solo logró un temblor. Fue entonces cuando Manuel, con una respiración entrecortada, le arrojó la bomba. «¿Tu esposo? Él no murió en un accidente». «Se lo llevaron». Rosa se quedó paralizada. El mundo se volvió borroso. Las memorias de su amado la golpearon como un torrente. El dolor la inundó. ¿Cómo era posible? Las viejas historias de encuentros secretos y conspiraciones que había escuchado en el pueblo regresaban a su mente, pero ella nunca había creído en ellas. «Él está vivo», continuó Manuel, con los ojos fijos en su rostro, «y está involucrado en algo más oscuro de lo que imaginas». Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella certeza inquebrantable que había arrastrado durante años se desmoronaba. ¿Cómo podía? Eran solo rumores, historias susurradas al caer la noche. Deben ser solo mentiras. Pero su interior sabía que cada revelación en su camino le había demostrado que la verdad era aún más terrible que la ficción. «¿Dónde está? ¿Por qué no regresó?», exigió, el dolor y la ira emergiendo en su voz. «No tengo todas las respuestas. Solo sé que alguien lo está utilizando, alguien que también tiene la mirada puesta en tu hijo». Las certeras palabras de Manuel resonaron en su cabeza, como un eco ominoso. En ese instante, un grito desgarrador retumbó en la lejanía, seguido de un estruendo, como un trueno inesperado. Rosa miró hacia la dirección del sonido. La oscuridad se llenó con un destello de luces intermitentes. Figuras emergieron, y un grupo de hombres armados apareció en el camino, avanzando hacia su hogar. El miedo corrió como un torrente de hielo por sus venas. ¿Era esta la razón por la cual su esposo había estado oculto? Estaba intrometiéndose en un juego mortal. «Rosa, tenemos que irnos, ahora», gritó Manuel, empujándola hacia el interior de la casa. El pánico cobró fuerza, mientras el eco de una preocupación indescriptible la envolvía. Se dio cuenta de que aquello no era solo acerca de su hijo o su esposo. Era un laberinto de traiciones que había estado gestándose a su alrededor todo este tiempo. Una sombra que la había estado acechando. Justo cuando se preparaban para escapar,
La puerta se abrió de golpe. El rostro de Clara se asomó, pálido como el papel, y exclamó: «¡Es tu hijo! ¡Tienen a tu hijo!». La verdad golpeó a Rosa como un martillo, astillando su mundo. Todo lo que había creído, cada decisión, cada amor y cada odio, estaban siendo arrastrados hacia el abismo. ¿Qué haría ahora, atrapada entre las sombras de una familia desmoronada y un futuro que se oscurecía rápidamente? La pregunta carcomía su ser mientras el caos la envolvía. La verdad golpeó a Rosa como un rayo en medio de una tormenta. «Es tu hijo. Tienen a tu hijo», repetía Clara, con los ojos desorbitados, como si las palabras mismas fueran un veneno que debiera ser expelido. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El eco de los pasos del grupo armado resonaba en sus oídos. El sudor frío le recorría la espalda. La presión en su pecho aumentó, como si 1000 manos la estrangularan. «¿Cómo?», gritó, la voz quebrada por el horror. Manuel apretó su brazo, atrapando su atención. «Rosa, debemos irnos. Ahora». Pero ella estaba paralizada, luchando por procesar las palabras, huellas de su ama de llaves. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. «No, tengo que hacer algo». De repente, un silencio aterrador comenzó a envolver la escena. Las luces de los hombres armados se apagaron abruptamente, como si un hechizo las hubiera sometido. La tensión se cortó en el aire denso. Las sombras, que hasta ese momento habían estado al acecho, parecían acercarse, tomar forma, como si todo se hubiese orquestado para un clímax inevitable. Y entonces un estallido, un grito desgarrador retumbó en el aire, seguido de un estruendo que hizo temblar las ventanas. Rosa miró aterrorizada hacia el camino y vio cómo una figura emergía del profundo oscuro. Su hijo, Miguel. Pero algo no encajaba. La mirada en su rostro, mezcla de furia y dolor, era completamente ajena. «Miguel», chilló Rosa, fracturada entre el alivio y el terror. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Miguel se lanzó hacia adelante como un lobo herido en dirección a Manuel, como si le llevara el peso del mundo. Tú lo sabías», gritó, con los ojos llenos de odio puro. «Has estado jugando con nuestras vidas». Rosa sintió que el aire se le escapaba, sus manos temblando, incapaces de comprender. «¿Qué está pasando?», preguntó, sus palabras saliendo entrecortadas. La lealtad, la familia, todo lo que ella conocía, empezaba a fracturarse. Miguel había mirado a Manuel como si fuera el enemigo, y su corazón se hundió con la sombra del miedo. «Es él quien te ha manipulado todo este tiempo», dijo Miguel, apuntando con un dedo tembloroso. «Lo que sucedió no fue un accidente, mamá. Él lo sabe». La traición estalló en el aire, como un fuego artificial luminoso pero devastador. Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «No, Miguel, no puede ser». La incredulidad la dominaba mientras buscaba en los ojos de Manuel alguna respuesta, cualquier prueba de que era inocente. Pero en su mirada no encontró consuelo. «No, tú no puedes creerle», exclamó Manuel, su voz llena de desesperación. Pero su súplica se perdió en el torbellino de acusaciones y rencores. En ese momento, el sonido de un disparo desgarró la atmósfera. Rosa se precipitó hacia su hijo y el tiempo pareció detenerse. Un grito rompió la calma,
Un cuerpo cayó. Manuel. Él había sido abatido en el acto. La angustia y el caos inundaron la escena, y Rosa se quedó helada, su mente en un torbellino, cuestionándose todo lo que creía saber. La confusión tomó un nuevo sentido. ¿Ha sido Manuel un villano? ¿Un aliado encubierto? Las relaciones se tambaleaban como un barco en medio de una tormenta. Miguel, lleno de furia y pánico, ahora le miraba a ella, buscando respuestas. Lo que una vez fue un hogar lleno de amor, ahora era un laberinto de traiciones. «Debemos irnos», gritó Miguel, arrastrándola hacia la puerta. Pero Rosa se detuvo. El rostro de Manuel, todavía vivo, pero incapacitado, le pedía algo. «¿Por qué? ¿Qué pasó realmente?», susurró ella, su corazón desgarrado entre el amor y el odio. La urgencia se arremolinaba a su alrededor mientras la realidad se desintegraba, y con cada paso hacia la puerta, la sombra de la verdad parecía estar siempre al acecho, lista para destrozarles con su peso. La pregunta se cernía en su mente mientras escapaban. ¿Qué más habían ocultado? ¿Y hasta dónde llegarían por los secretos que habían surgido del pasado? El caos se desató en aquel jardín que antes había sido un refugio de paz. Rosa, con el grito de Clara aún sonando en sus oídos, sintió que todo en su mundo se desmoronaba. Miguel, temblando de furia, la arrastraba hacia la salida, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. «Vamos, mamá, tenemos que irnos», repetía, pero sus palabras se perdían en la tormenta de pensamientos que la abrumaban. De repente, un nuevo estallido de gritos y el sonido de disparos quebraron el aire. Rosa giró la cabeza y vio a un grupo de hombres armados que se acercaban, sus siluetas recortadas contra el creciente pánico. Un impulso de terror la paralizó. ¿Qué querían de su hijo? «Eres tú quien lo ha traído aquí», le gritó Miguel, su rostro pálido como un lienzo. Las preguntas se agolpaban en su mente. Que intentara escapar de su pecho. Cada palabra de su hijo parecía clavarle un puñal, creando añicos en sus recuerdos de un amor inquebrantable. «Es Manuel. Él sabe todo, mamá. Siempre ha sabido», gritó Miguel, desbordando una rabia que no parecía ser solo por la traición de su amigo. Fue como si un hilo invisible se cortara entre ellos y un velo de confusión se levantara. Rosa se volvió hacia Manuel, buscando respuesta en su rostro, que en ese momento se volvía una mezcla de agonía y deseo de explicarse. Entonces ocurrió, mientras la tensión se acumulaba, un hombre del grupo armado avanzó un paso más y de su chaqueta sacó un objeto que lanzó al suelo. Una explosión de luz iluminó el jardín. Un petardo. ¡No! Era una granada. La detonación resonó como un rugido de un animal feral, y el aire se llenó de humo y polvo. Rosa cerró los ojos, un grito ahogado saliendo de su garganta. Cuando abrió los ojos, el caos era absoluto. Miguel estaba en el suelo, y el rostro de Manuel había desaparecido tras una nube de polvo y escombros. «¡Miguel!», gritó, arrastrándose hacia su hijo, sin importarle el peligro que presentaba la situación. El corazón le retumbaba en las sienes. Su amor era una carga y un refugio. Al llegar a su lado, el miedo se transformó en horror.
Miguel estaba sentado, con una mano sobre su pierna, y la angustia en su rostro era un agujero negro. «Mamá, me duele». Ella miró hacia la pierna de él y vio sangre. La pánico se apoderó de su pecho, apretándole como un nudo apretado. «¡No! ¡No puede ser!», sollozó. Pero un grito más rompió la atmósfera volátil. Un grito desgarrador que desgarró la noche. Rosa se giró hacia la dirección del sonido y vio la figura de Clara, su ama de llaves, atrapada entre las sombras y la luz titilante. «Lo siento, Rosa», exclamó antes de caer de rodillas, los ojos desorbitados. «Necesito que sepas la verdad». «¿La verdad de qué?», gritó Rosa, su voz vibrando con desesperación, prefiriendo no escuchar lo que tenía que decir. Pero Clara, temblando, se obligó a hablar. «Tu esposo, él no», y las palabras se ahogaron en un mar de sangre. Todo a su alrededor se volvió un torbellino. La verdad que antes era inalcanzable ahora flotaba en el aire. Entonces, en medio de este caos, alguien emergió. Un hombre conocido, un rostro del pasado de Rosa, que nunca pensó ver de nuevo. Su marido, Esteban, allí de pie, junto a los hombres armados. «¡Esteban!», exclamó Rosa, sintiendo que el suelo se desvanecía una vez más. Pero lo que veía en sus ojos no era amor, era odio. «Te dije que no te metieras más». Las palabras temblorosas de su esposo penetraron en su alma como agujas. «Tú no entiendes, Rosa. Era por él», señaló a Miguel. El mundo de Rosa se desmoronó. Aquello que creía tan cierto se hacía añicos. «¿Por qué, Esteban? Dímelo», suplicó. Su voz desgarrada. «Porque Miguel es mío, Rosa. Nunca estuvo muerto, y yo estoy aquí para llevarlo conmigo». Las palabras retumbaron como tambores de guerra, dejando a Rosa en un estado de shock absoluto. Su hijo, su amor, el futuro que había soñado, todo estaba enlazado con un pasado oscuro que se negaba a morir. «¿Qué harás ahora, Rosa?», murmuró, mientras las preguntas se deslizaron por su mente como sombras espesas. Las palabras de Esteban reverberaron en el aire, creando un silencio denso alrededor. Rosa, con el corazón latiendo desbocado, apenas podía procesar la realidad que la golpeaba. «¿Miguel es mío?». La idea se aferró a ella como una sombra oscura. Las ratas de la desesperación mordían su mente. «¿Cómo pudiste? ¿Por qué nunca dijiste nada?». Su mirada, una mezcla de tristeza y rabia, atravesaba el rostro de Esteban. «Porque no podía, Rosa», dijo él, casi suplicante. Pero antes de que pudiera seguir, un ruido sordo interrumpió su encuentro. Era un golpe seco que llegó del fondo del jardín, como un latido del tiempo que se detiene. Todos giraron sus cabezas al unísono. Rosa, con el aliento atrapado en su garganta, observó cómo el grupo de hombres armados se movía nerviosamente, sus ojos escudriñando las sombras. «¿Qué fue eso?», gritó Miguel, su rostro pálido por la incredulidad y el temor. La atmósfera se tornó eléctrica. Entrecerrando los ojos, dándose prisa, el grupo se preparó para cualquier eventualidad. Y entonces, un estruendo. Se escuchó una explosión que estremeció el suelo bajo sus pies. En un instante, una figura apareció entre el humo y el polvo. Rosa no podía verle claramente. «¡Mamá!», gritó Miguel, intentando acercarse.
La imagen se volvió más nítida. Era Clara, pero ya no era la mujer que conocía. Su rostro estaba cubierto de sangre y cenizas. «¡No lo entendéis! ¡No está acabado!», exclamó Clara, con una feroz desesperación. Las palabras salían de su boca como balas. No había tiempo para procesar el horror. El tiempo se detuvo. El aire estaba saturado de polvo y miedo. «¡Mamá! ¿Qué hace?», preguntó Miguel, pero su voz se ahogaba en la confusión. De repente, Clara se lanzó hacia Esteban con una fiereza insólita, sacando un objeto del bolso. Un cuchillo. «¡Debo protegerlo!», gritó y se abalanzó sobre él. Rosa sintió que el corazón se le detenía. «¡No! ¡Clara, no!», chilló desesperada. El tiempo parecía ralentizarse. Esteban, sorprendido y ya sin defensa, retrocedió. Un destello de acero y el grito desgarrador de Miguel invadieron el aire. En segundos, todo se volvió caos. El nudo en el estómago de Rosa se convirtió en un vacío helado cuando vio que el cuchillo se dirigía hacia su esposo. «¡No!», gritó, pero el sonido se perdió en el estruendo de una nueva explosión. Un fuego artificial de horror y sangre. La escena se iluminó con destellos de fuego. La mirada de Esteban, ahora un caleidoscopio de sorpresa y dolor, la taladró. En un instante, la vida que conocía se desmoronó por completo. Todo sucedió tan rápido. Esteban cayó al suelo y Clara, sorprendida, se quedó allí, con el rostro cubierto de pánico. El jardín se tornó un campo de batalla. Rosa sintió que el mundo se deslizaba de sus manos. El aire le faltaba. «Esteban», suplicó, corriendo hacia él, sintiendo que su corazón se rompía. Pero entre el polvo surgió otra figura. Era Manuel, que se había arrastrado entre los escombros. «Rosa, lo que pasa es peor de lo que crees», dijo con voz temblorosa. «Clara y yo somos parte de algo más grande. Tu esposo no es lo que parece». La revelación cayó como una bomba de tiempo. Rosa, aturdida, miró a Manuel. Sus palabras la golpearon con fuerza. Cada sílaba pesaba como un ladrillo. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué has hecho?». La incredulidad se apoderó de su ser, sintiendo cada nervio de su cuerpo arder. «Tu familia, todo lo que creía saber no es cierto. Esteban y yo hemos estado involucrados en algo que va más allá de nosotros. El pasado también juega en esto», gritó Manuel, el miedo brillando en sus ojos. La verdad estaba allí, burbujeando en la superficie. Rosa, con el corazón en un puño, solo pudo preguntar: «¿Por qué? ¿Por qué no lo dijiste antes?». Las mentiras han causado tanto dolor. El suelo volvió a temblar. Una luz intensa cortó la oscuridad, iluminando las sombras que danzaban a su alrededor. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo más se acercaba por el camino. Un coche negro, elegante y siniestro, avanzaba con precisión y su corazón se hundió en un abismo de terror. «¿Qué quieren?», gritó Miguel, mientras Clara, aún allí, parecía perder su cordura. Era un juego mortal, un laberinto de secretos que ahora amenazaba con tragarse todo lo que Rosa había amado. Las puertas del coche se abrieron y varias figuras en trajes oscuros se posicionaron, listas para el caos. Ella sabía, en lo profundo de su corazón, que esto no era solo una confrontación familiar, era una guerra.
Una guerra por la verdad, una guerra por el futuro. ¡Corre!, gritó Miguel. Pero Rosa se quedó helada, mirando hacia el abismo que se abría frente a ella. Las preguntas retumbaban en su mente. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué secretos aún quedarían por descubrir? ¿Qué pasaría con su familia? Todo se cernía sobre ella como un oscuro presagio, mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar la verdad? ¿O se perdería para siempre en la tormenta de secretos y engaños que la rodeaban? El jardín se convirtió en un caos absoluto. El sonido de los gritos y los disparos resonaba en el aire, llenando a Rosa de una ansiedad palpable. Miguel la empujaba hacia la salida, mientras su corazón latía en un ritmo frenético. Cada paso que daban hacia la puerta parecía una carrera contra el tiempo. «Mamá, por favor», suplicó, los ojos desorbitados por el terror. «No podemos quedarnos aquí». Pero antes de que pudiera responder, el estruendo de una nueva explosión llenó el aire. La tierra tembló bajo sus pies. El mundo pareció desvanecerse en un borrón de gritos y humo. Las sombras del caos se difuminaron con el humo y las llamas que iluminaban la noche. «¡Clara!», gritó Rosa, buscando a su ama de llaves, pero fue en vano. La confusión se desbordaba. Miguel giró para mirar a su madre, su rostro ahora una mezcla de furia y dolor. «¡Tío! Este es el momento», exclamó, apuntando a Esteban, quien se levantó. «¡Dejen escapar! Esos son mis hijos». Las palabras salieron como balas, afiladas y letales. Rosa se congeló. Su estómago se revolvía con la verdad que ahora se deslizaba bajo la superficie. «¿Tus hijos?». Ahora todo parecía más claro, pero a la vez más oscuro. «¿Qué demonios estás diciendo?», golpeó el aire Rosa, el aliento pesado con incredulidad y miedo. La confusión se filtraba entre los gritos, y la urgencia salía a flote como un grito sordo. El caos era palpable, el terreno temblaba y las sombras se alzaban a su alrededor. Fue entonces cuando la figura de Clara emergió entre el humo. Ya no era la ama de llaves cariñosa y confiable. Su rostro estaba descompuesto, lleno de odio. «Rosa, no entiendes nada», exclamó, colándose entre ellos. «Todo es su culpa». Pero no alcanzó a terminar la frase. Clara, con un rayo de furia en sus ojos, se lanzó hacia Esteban, desenfrenada. «Todo este tiempo tú lo sabías, y nunca me dijiste nada». El movimiento fue rápido, feroz. Un cuchillo brilló en su mano, reflejando las luces intermitentes. Rosa, paralizada por el horror, apenas pudo gritar: «Clara, no». Pero las palabras se perdieron en el eco de la explosión y el pánico. En un instante, el cuchillo atravesó el aire y se hundió en el pecho de Esteban. El tiempo se detuvo. Todo se volvió un borrón. Esa misa. El jardín se convirtió en un campo de batalla. Miguel, que siempre había creído en su padre, se paralizó. «¡No puede ser!», gritó. El grito desgarrador de la traición lo atravesó como un rayo. El corazón de Rosa se rompió en 1000 pedazos. La escena se tornó cada vez más caótica. Gritos de terror resonaban en el aire. Clara, con los ojos desorbitados, apenas podía procesar lo que había hecho. «No lo quería. No era mi intención», balbuceó, temblando.
Pero el daño ya estaba hecho. Y entonces, como una oscura ironía del destino, el grupo armado hizo un movimiento brusco. Miguel, cúbrete. Los dos cayeron al suelo, mientras el caos estallaba a su alrededor. Cuando el sonido de los disparos cesó y el polvo comenzó a asentarse, Rosa se dio cuenta. Ese momento había cambiado todo. Esteban, su esposo, la verdad detrás de su familia, la lealtad. Ahora todo estaba en juego y el horror había alcanzado a cada rincón de sus vidas. Mientras la realidad se desmoronaba, una figura de pie al fondo atrajo su atención. Era Manuel, con una mirada fría y distante. «Yo nunca quise que esto sucediera», susurró. Pero el horror no solo fue lo que vio, sino cómo los hombres armados comenzaron a retroceder, como si el caos tuviera un motivo más profundo. Con una sonrisa torcida, uno de ellos levantó su mano, revelando un pequeño objeto. Era un teléfono móvil, mostrando una transmisión en vivo. ¿No deberías estar agradecida, Rosa? Todo esto fue planeado desde el principio. La chocada revelación atravesó a Rosa como una puñalada. El nudo en su garganta se hizo un nudo de terror. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué planeo?», preguntó la voz temblorosa. Los hombres se reían entre ellos, como si estuvieran viendo una obra de teatro que acababa de llegar a su clímax. La verdad, oscura y aterradora, acechaba por descubrirse. ¿Qué más había ocultado Manuel? ¿Qué futuro les esperaba? Mientras las sombras danzaban una vez más, Rosa supo que este no era el final, sino solo un nuevo y aterrador comienzo. El jardín seguía en llamas. El caos se espesaba en el aire. Rosa, paralizada, no podía apartar la mirada del rostro de Esteban, caído y desangrándose. «No, no puede ser». Las palabras apenas salían de su boca. Las manos de Miguel le temblaban. «Esto es una locura», murmuró, incapaz de comprender lo que había presenciado. Clara, a su lado, se tambaleaba, su expresión de horror transformándose rápidamente en pánico puro. Los hombres armados retrocedieron, confundidos y sorprendidos. Las luces del coche negro seguían brillando. Sus sombras se movían de un lado a otro, creando un espectáculo aterrador. Manuel, medio arrastrándose entre los escombros, tenía la boca abierta, como si estuviera a punto de contar un secreto que cambiaría todo. Fue entonces que el silencio se rompió con un grito desgarrador, que atrajo la atención de todos. «¡Mamá, mira!». Miguel apuntó hacia el fondo del jardín, donde la figura de un hombre se destacaba en la oscuridad, con un aire inquietante. Rosa giró la cabeza, y en el instante que sus ojos lo encontraron, el tiempo se detuvo. Era un rostro familiar, un rostro que había creído perdido para siempre. «¡Diego!». El nombre escapó de sus labios como un eco lejanamente olvidado. Su primer amor, su primer dolor. Ahí estaba, de pie y observándola con una intensidad que la dejó helada. ¿Cómo es posible? Las palabras apenas podían salir de su boca, pero él le lanzó una mirada severa. «Rosa, no podemos quedarnos aquí. Ellos vienen», gritó Diego, haciendo un gesto hacia la carretera oscura, donde se vislumbraban más vehículos acercándose. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo? ¿Por qué simplemente desapareciste?
Las preguntas traspasaban su mente como dagas. La traición se sentía fresca, su corazón se desgarraba. «Ahora no es el momento», respondió él, su voz grave y tensa. «El pasado no importa. Tenemos que irnos de aquí», insistió. Sin embargo, no podía dejar de pensar en todo lo que él significaba. No solo su amor, sino sus secretos. Las dudas afloraron como una marea que subía. Los hombres armados comenzaban a reagruparse, equipados con rifles que relucían en la oscuridad. Miguel la tomó del brazo, llenándose de correr, ordenó. Su miedo contagioso. A su lado, Clara permanecía en estado de shock, sin saber si el horror que había visto debía ser ignorado por el momento. «No podemos dejarlos», soltó Rosa, su corazón dividido. Esteban seguía en el suelo, su sangre empapando la tierra. Ella había amado a ese hombre, a pesar de sus defectos, a pesar de las mentiras. «¡Mira!», gritó Diego, señalando hacia un lado. Un grupo de hombres se acercaba rápidamente, sus rostros empapados de rabia. Era una emboscada. «Entren al coche», ordenó. Sin pensar, corrieron hacia el vehículo. Rosa, con el corazón aún desgarrado, sintió que un nuevo pánico la invadía. Cuando se metieron de un empujón, Diego tomó el volante. Las puertas se cerraron violentamente y los destellos de luz de los hombres armados se volvían cada vez más intensos. «¡Arranca!», gritó. «Miguel». La adrenalina corría por sus venas mientras el coche soltaba un rugido feroz y comenzó a moverse. A medida que se alejaban, el eco de los disparos resonó detrás de ellos. Sin embargo, lo más sorprendente no fue la adrenalina del momento. De repente, Rosa se giró hacia Diego. «¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Por qué desapareciste? Necesito respuestas ahora». Los ojos de Diego reflejaban confusión y culpa. «No es fácil, Rosa. Hay cosas que no entiendo yo mismo», comenzó a decir, pero la urgente voz de Miguel cortó la conversación. «¡Mira!», exclamó, apuntando hacia el espejo retrovisor. Los hombres armados estaban a su seguimiento, enojados, como animales en su caza. Juan, un conocido vecino, lideraba la manada. «¡Vamos por ellos!», rugió, mientras apuntaba un rifle desde el asiento del pasajero. Un sudor frío recorría la espalda de Rosa. «¿Por qué están detrás de nosotros?», la pregunta latía en su mente. La tensión era palpable. El mundo exterior se desvanecía en una oscura vorágine. «Porque nunca debiste enterarte, Rosa. No eran solo secretos, eran sus secretos. He estado en la oscuridad todo este tiempo. El juego es más grande de lo que imaginas, y tú estás justo en el centro de él», disparó Diego, su voz llena de desesperación, como si liberara una verdad devastadora. «¿Qué?», las palabras resonaron en su mente. «¿En el centro? ¿De qué hablas?». A medida que las piezas comenzaban a encajar, la imagen se tornaba más confusa. Cosas que creía ciertas, cosas que pensaba que conocía. «Rosa, el destino del pueblo no estaba en tus manos. Tu conexión con Esteban, con Manuel, tiene raigambre en algo antiguo. Ellos te han manipulado». Sus palabras latían como tambores en su corazón. Las luces del cielo giraban estrepitosamente. El coche zigzagueaba por la carretera, y ella entendía que su vida nunca volvería a ser la misma. Nada era lo que parecía. La familia, los secretos, el pasado.
Todo estaba interrelacionado y se hundía como un barco herido. Rosa sintió un nudo en la garganta. ¿Así que todo fue un plan? ¿Una manipulación? La incredulidad la absorbía. Entonces, de la nada, un sonido retumbante, como un trueno, hizo que el coche se sacudiera bruscamente. Algo había golpeado el vehículo. Y a través del espejo, vio cómo los hombres armados se acercaban, sus rostros desdibujados en la oscuridad. En un abrir y cerrar de ojos, las luces del coche se apagaron. La oscuridad las envolvió. ¿Qué está pasando?, gritó Miguel. El silencio era abrumador. «Diego, arranca», ordenó Rosa, el terror inundando su voz. Y entonces un destello iluminó su mundo. El coche fue alcanzado. Se detuvo de golpe. La confusión y el miedo se transformaron en pánico puro. ¿Qué iba a suceder ahora? Un nuevo horror se cernía sobre ellos, mientras la fuerza de su destino parecía jugar con ellos, dispuesta a cobrarse otra víctima. Dentro de esa oscuridad, una pregunta surgió con fuerza. ¿Quién era realmente enemigo y quién amigo? Y mientras las sombras crecían a su alrededor, Rosa comprendió que el verdadero secreto que atormentaba su vida y las vidas de quienes amaba estaba a punto de revelarse de una manera que jamás podría haber imaginado. El jardín seguía en llamas. El caos se espesaba en el aire. Rosa, paralizada, no podía apartar la mirada del rostro de Esteban, caído y desangrándose. «No, no puede ser», murmuró, mientras la desesperación la devoraba por dentro. Miguel, con los ojos desorbitados, tiraba de su brazo con fuerza. «Mamá, tenemos que irnos», gritó, su voz rota por el pánico. De repente el coche tembló nuevamente. Un eco distante resonó a su alrededor. Detrás de ellos, las luces del grupo armado iluminaban la noche como un vórtice de muerte. En medio de la confusión, algo se movió, y Rosa sintió que el aire se volvía más denso. Fue entonces cuando vio el reflejo de un destello de plata, un cuchillo que brillaba angustiosamente. «¡Detrás de ti!», gritó Miguel, con la adrenalina disparada. Clara, con ojos fuertemente aterrados, se lanzó hacia Esteban. Todo sucedió en un instante. «¡Clara, no!», gritó Rosa. Pero era demasiado tarde. La alejada sombra de su ama de llaves se escabulló entre los escombros. Y cuando Clara logró acercarse, levantó el cuchillo con una ferocidad que dejó a todos boquiabiertos. «Era por tu culpa, Esteban», exclamó mientras la locura se apoderaba de sus palabras. «Tú lo arruinaste todo». El mundo se detuvo. Rosa sintió una opresión en el pecho como si todas las verdades ocultas de su familia estuvieran a punto de explotar. El silencio prevaleció por un breve segundo. Entonces, un susurro escalofriante rompió la calma. «No estaba muerto», dijo una voz profunda, resonando desde la oscuridad. Era Manuel, arrastrándose desde el borde del caos, su expresión entrelazada entre la culpa y el miedo. «Él nunca estuvo muerto». Rosa se dio vuelta, sin poder procesar la información. «¿Qué dices, Manuel? ¿Quién nunca estuvo muerto?». La confusión se mezclaba con la desesperación en sus ojos. Y en ese mismo instante, un disparo resonó. La bala surcó el aire y todos se congelaron.
Un grito desgarrador atravesó la noche. Era Miguel. Con la mano en su pecho, se tambaleó hacia atrás, los ojos llenos de asombro. La sangre brotó de su cuerpo y el tiempo pareció detenerse. Rosa cayó de rodillas, el horror iluminando su rostro. ¡Miguel!, gritó, su voz quebraba como un cristal. La verdad se desplomó sobre ella como una ola. ¡No!, chilló, corriendo hacia su hijo, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. Pero Miguel estaba cayendo. Cuando su cuerpo tocó el suelo, todo perdió sentido. ¡Clara! ¡Tú lo hiciste!, rugió Rosa con rabia. Clara, temblorosa, intentó defenderse, pero sus palabras se escurrieron entre balbuceos. No quise. No sé cómo pasó. Manuel se asomó entre la niebla y con un gesto de desesperación reveló la verdad desgarradora que cambiaría todo. Más oscuro de lo que crees. Tu esposo, él nunca murió porque... Basta, interrumpió Esteban, quien comenzaba a levantarse, apenas consciente. Cierra esa boca, Manuel. No digas más. Pero las palabras ya estaban flotando en el aire como una tormenta abrumadora. Miguel, inmóvil en el suelo, miró a su madre con una mezcla de confusión y tristeza. ¿Por qué nunca me dijiste que él estaba vivo, mamá? ¿Quién era realmente? La pregunta lo taladró y el nudo en la garganta de Rosa comenzó a romperse. Había dejado que el secreto dominara su vida, y ahora todo se desmoronaba. Y justo cuando la oscuridad se cernía a su alrededor, un rugido resonante interrumpió la escena. Las puertas del coche negro se abrieron de golpe, revelando a un grupo de figuras silenciosas, sus rostros oscurecidos por las sombras. Al frente, un hombre con una mirada implacable y un aire de autoridad se acercó. Un eco de fuerza que hervía su figura en medio del caos. «Basta, todos ustedes», dijo con tono manejado y firme. «Esto es solo el comienzo». La verdad comenzó a destellar en su mirada. «Rosa, todavía no conoces la historia completa. Tu pasado es más profundo, y eso que se esconde no está solo relacionado con Esteban. También es tuyo, Miguel». Las palabras atravesaron la noche, y Rosa sintió que la tierra se movía beneath ella. La pregunta era clara. ¿Qué más ocultaba su familia? Pero con cada revelación, una sombra se alzaba aún más fuerte. La confusión reinaba, mientras una única pregunta se apoderaba de su mente. ¿Cuántas mentiras habían tejido su vida hasta ahora? La oscuridad acechaba, y el horror aún no había terminado. Rosa sintió que el aire se le detenía en los pulmones. Las palabras de Manuel flotaban como ecos en su cabeza. La tensión en el jardín era una tormenta, y los hombres armados avanzaban, sus rostros fríos y resueltos. Esteban y Miguel, caídos en el suelo, la miraban. Clara, entre lágrimas y miedo, intentó justificarse, pero todo continuaba girando a su alrededor como un torbellino. «Esto es solo el comienzo». Esa frase resonaba, intranquilizando su corazón. Rosa quería respuestas, pero silencios pesados y la incertidumbre la envolvían. Su mente gritaba, desatando un vendaval de emociones, cada latido retumbando como un tambor. De repente,
Un ruido estruendoso hizo eco. Era un coche que se acercaba a toda velocidad. Las luces iluminaban el jardín, cortando la oscuridad como cuchillas. ¡Nos están atrapando!, gritó Miguel, su miedo palpable. Todos giraron la vista hacia la dirección del ruido. Entonces, la puerta del coche se abrió violentamente. Un hombre de estatura imponente y ojos fríos como el acero salió con un aire de autoridad. Vestía un traje oscuro y un brillo peligroso emanaba de él. «Soy Francisco, vengo por lo que es mío», declaró, su voz grave resonando, inquebrantable. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, el nudo en su garganta amenazando con ahogarla. Sabía que todo esto iba más allá de su familia, más allá de ella. «Rosa, tú estás en el centro de esto. Estás en peligro», continuó Francisco, con ojos que desnudaban su alma. La confusión reinaba. ¿Quién era realmente ese hombre? «No tienes que hacer esto», imploró Esteban, su voz temblorosa y asustada. Pero Francisco sonrió, una sonrisa oscura. «Oh, pero tengo que. El tiempo se ha agotado». Y al decir eso, levantó la mano. Un destello metálico brilló en la oscuridad. Era un arma muy poco común, con un tambor que resonaba como un latido. Rosa sintió un frío helado, pero lo que sucedió después la hizo temblar. Al disparar, un sonido sordo reverberó, y el cuerpo de Esteban se desplomó en un instante, como un árbol que «¡Se quiebra!». «¡No!», gritó Rosa, el horror desgarrando su pecho. El caos se desató. Miguel gritaba. Clara lloraba. Rosa, entre el shock y el terror, se lanzó hacia Esteban, pero ya era tarde. Las sombras de la muerte se arremolinaban a su alrededor. La mirada de Esteban, que había sido amor, ahora era un abismo oscuro, y la verdad comenzó a burbujear en su ser. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?». Francisco se giró hacia ella, con su arma aún humeante. «Porque él fue el que inició todo. Y tú solo eres una pieza en este tablero». Rosa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Preguntas surgían como relámpagos en su mente, pero su respuesta llegó con un segundo disparo. Miguel, aturdido, había intentado correr, pero un segundo hombre del grupo armado lo sujetó de la muñeca, haciéndolo caer. «¡Lo sabía! No deberías haberte metido en esto», dijo el hombre, vociferando, mientras unos pasos resonaban. Era Juan, el vecino. ¿Qué hacía él ahí? «Tú no eres parte de esto». «¿Parte de qué?», exclamó Rosa, sin saber qué estaba pasando. Su mundo tenía demasiadas capas de engaño, y ahora la verdad estaba siendo desgarradora. Justo cuando el caos parecía alcanzar su clímax, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Clara, quien se lanzó hacia Francisco con un impulso desesperado, gritando: «¡No te lo llevas!». Pero en un giro inesperado, se abalanzó hacia él y en un movimiento veloz lo atravesó con un objeto afilado que había guardado. La sorpresa en el rostro de Francisco llenó el aire. «¿Qué hiciste?», murmulló, mientras caía de rodillas, su mirada cambiando de furia a incredulidad. Rosa miró horrorizada. El caos en el jardín era un espectáculo surrealista.
Clara había otorgado un giro inesperado al destino. Pero justo cuando la confusión parecía disolverse, Francisco, luchando por mantenerse en pie, reveló una verdad devastadora. «Eres mi hija». Palabras que sonaron como un trueno en medio de la noche. Rosa sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué dijiste?», balbuceó. Cada sílaba una lucha. Las revelaciones la atravesaban. Todo se desmoronaba. Y en ese instante, la vida de Rosa, llena de secretos y engaños, se desdibujó en un horror indescriptible. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué significaba todo esto? La mente le explotaba con preguntas, y su corazón se llenó de un vacío aterrador. ¿Quién podía confiar en quién ahora? ¿Qué haría con esta verdad aterradora que había salido a la luz? Y sobre todo, ¿qué más estaba oculto por las sombras que la rodeaban? Rosa se quedó helada. El eco de las palabras de Francisco, reverberando en su mente como un tambor. «Eres mi padre». La confusión le envolvió. Las piezas del rompecabezas estaban desbordadas. Esteban yacía, herido, con la mirada perdida. Miguel, aturdido, no podía procesar el horror. Clara temblaba, la locura en sus ojos. «Aún no has comprendido, Rosa. Estos hombres no son tus enemigos. Son mi familia también. Y tú eres parte de este juego», dijo Francisco, la voz densa como el humo que los rodeaba. A cada segundo, el caos se intensificaba y la vulnerabilidad de la situación se sentía como una presión en el pecho. «¿Pero por qué? ¿Qué secreto llevamos tanto tiempo cargando?», preguntó Rosa, angustiada, mirando a su alrededor, como si esperara respuestas rápidas entre el ruido ensordecedor. «Porque tus elecciones han sido manipuladas desde siempre», respondió Francisco, su mirada penetrante desgarrando la niebla de su mente. «Y ahora debes decidir qué camino seguir». Los hombres armados observaban, expectantes como aves de rapiña. En un instante, el aire se volvió opresivo y todo se acercaba al punto crítico. Miguel, incapaz de estar de pie, se arrastró hacia su madre. «No dejes que te atrapen, mamá». «No podemos quedarnos aquí», dijo él, el terror en su voz desgastando su último hilo de coraje. Clara, en un último intento por salvar a Rosa, se abalanzó sobre Francisco, tirándole un objeto que encontró entre los escombros. «No puedes llevarla, no puedes hacerle más daño», gritó. Pero Francisco la esquivó con facilidad, desatando un rayo de ira. «No te interpongas, Clara», bramó Francisco, levantando su arma. El eco de sus palabras se perdió entre los gritos y el caos. Rosa cerró los ojos y, en un acto desesperado, sintió que debía tomar una decisión. «Miren, este no es el momento para pelear», gritó, su voz resonando. Todos se detuvieron. La tensión se cortó como un hilo. «Si somos familia, debemos enfrentarlo juntos. No dejemos que el miedo nos consuma». La mayoría dudó, pero una chispa de determinación brillaba en los ojos de Miguel. «¿Qué hacemos, mamá?». La pregunta no solo era suya, resonaba en todos ellos. Estaban atrapados en un laberinto y el único pasadizo hacia la salida era por la verdad. Y ahí estaba Francisco. Con un último grito de unidad, Rosa se giró hacia él, su corazón retumbando. «¿Por qué no nos dices la verdad? ¿Qué tienes que ganar manteniéndonos en la oscuridad?». Francisco vaciló, un destello de duda cruzando por su rostro. La incredulidad chocando con una realidad profunda. El tiempo se ralentizó.
porque hay cosas que aún no están listas para ser reveladas. Pero si quieres la verdad, tendrás que luchar por ella. El silencio fue momentáneo, una pausa sagrada. Rosa, sintiendo el peso del pasado y el futuro, extendió su mano, un gesto simple pero poderoso. Si somos realmente familia, entonces enfrentemos lo que venga, juntos. Las luces del coche negro parpadeaban en la distancia, y los hombres armados, al verlo, comenzaron a retroceder, como si la decisión de Rosa tuviera un eco más poderoso que cualquier balazo. Los murmullos entre la multitud, llamas. El camino hacia adelante estaba cubierto de sombras y misterios, pero mientras corrían, la promesa de una nueva verdad se encendió en sus corazones. No sabían qué les depararía el futuro, pero por primera vez se atrevían a enfrentarlo juntos. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Tienes que ver esto ahora. Only los verdaderos fans entienden lo crucial de apoyar el canal a través de estas acciones.